Bueno, yo creo que ahorita las canciones de moda en este país son las que tienen que ver con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, tanto que Silvio Rodríguez le encanta a todo el clan de los morenos, a Jacob Polensky, al presidente, a la esposa del presidente. Y a mí también, a mí me gusta mucho Silvio, la verdad, se ha dicho. Y Aute. Silvio Rodríguez y Aute. Sí, claro. Mientras no te canten esa de que un disparo de nieve, ojalá que por lo menos que te lleve la muerte. Esa sí, hay que sacarla del playlist. Del repertorio. Pero bueno, los médicos cubanos, el tema. Bueno. Yo quisiera aquí, antes de empezar el tema, hacer una acotación importante porque, pues, el presidente esta semana, de una manera normal y casuística y no sin ninguna agenda particular, pues citó mi nombre en la mañanera. Pues ya estás en el club. Ya estás en el club, ya lo mencionas. No, ya había mencionado antes también, pero de la misma manera. ¿En qué forma? A ver, y es preocupante. Preocupante no por lo que diga. El presidente tiene derecho a decir lo que él quiera, opinar lo que quiera, de la misma manera que nosotros tenemos forma de opinar como queramos. Así es. Sin embargo, el presidente, en el contexto de decir que hay una serie de comunicadores que están obsesivos con el asunto de los médicos cubanos, pues han estado en una campaña, ¿sí? Y cita a Denise Dresser, cita a Jorge Ramos y menciona también a Ramón Alberto, porque Reporte Índigo, que solía ser un medio del cual yo era socio y además director general, pues está en una campaña hoy con el asunto de los médicos cubanos. Sí, pero pues le gritan al presidente, hey, Ramón Alberto ya no está en Reporte Índigo. No estoy desde hace 7-8 años en que se vendió ese medio y arrancamos Código Magenta años después. Así es. Pero esa parte, pues, cuando le dicen, pero no importa, como quieras una forma de pensamiento y así lo... A ver. Pues no va a decir, perdón, me equivoqué. Primera cuestión, no por falta de ganas, pero hasta el día de hoy, que en este momento vamos a tomar posición, no por falta de ganas, sino por falta porque hay muchos temas, en mis videos de Código Magenta no había tocado el tema de los médicos cubanos. Entonces, el presidente López Obrador, públicamente, Urbi et Orbi a nivel nacional, dice que yo tengo una posición en un medio que no es mío. Así es. Y segundo, que tomo una posición sobre el asunto de Cuba, tema que hasta ese momento no he tratado. ¿Qué me preocupa? Que esto es un indicativo claro de que el presidente le están calentando la cabeza sobre los comunicadores, el Gebelitos que tiene a un lado, que se llama Jesús Ramírez. Este hombre que de pronto le vende al presidente scripts y guiones de lo que no es. Entonces, cuidado, presidente, porque está correcto que omitas opiniones de cualquier comunicador. Lo que va y viene, y cada quien defiende sus posturas. Lo que no se vale es sacar posturas que son falsas de un medio que no nos pertenece, ni que dirigimos, ni que operamos ahí con él. Y segundo, de un tema que hasta el día de hoy, pero aquí lo vamos a tratar ahora con este grupo, habíamos tocado de manera de opinión editorial en Código Magenta. Dicho eso, pues comenzamos. Claro. Pues nomás falta que venga Vilchis a rectificar que sea una mentira o una verdad, lo que dijo el presidente. O sea, no es falso, pero se exagera. No es falso, exacto. Así es. Marcela, ¿qué opinas de los médicos cubanos? Pues mira, yo creo que ya estamos encubados aquí en México. Porque Cuba aquí, Cuba allá, Cuba en todos lados. Entonces, el presidente, en este mes se ha mencionado Cuba no sé cuántas veces entre su visita con Raúl Castro, bueno, a Cuba y que vio a Raúl Castro, la Cumbre de las Américas, ahora los médicos cubanos, defiende más a los médicos cubanos que al propio mexicano. Incluso una doctora, Ana Ceci, que ahorita es trending topic, sale a decir, a ver, yo le doy la lista de mis amigos, que estamos, incluida yo, que estamos esperando una plaza y no hay, ¿verdad? Politizaron el asunto, que porque la niña es hija de un político priista, tal. Pues no lo politicemos, no hay plazas, ¿sí? Y sí, ¿dónde están? Porque ahí y aparte, le aplaudes a los médicos cubanos porque dices estar muy orgulloso de los médicos, porque así el presidente dice, apoyo a los médicos cubanos, gracias por tanto, gracias a los mexicanos que estuvieron en la pandemia, que no tenían las herramientas para estar en una pandemia como nos las dejó López-Gatell. Entonces,
Al leer eso, la verdad es que como mexicana siento, pues, dolor por los médicos y por mi país. ¿Por qué? Porque no, está aplaudiéndole a Cuba. Pues váyase a liderar Cuba, porque estamos en México y los médicos mexicanos en el momento más crítico de la pandemia estaban al frente de la batalla y no tenían con qué pelear. Es para que felicite a los médicos de México, ¿no? Pues yo creo que aquí el señor presidente está cometiendo un error definitivamente al denostar la labor que hicieron los médicos durante la pandemia. Yo creo que, y deja tú, todavía ellos como gobierno, como sistema, lo hubieran manejado bien. Lo manejaron mal, lo manejaron pésimamente mal. Si hablamos del doctor Hugo López-Gatell, caray. Los índices de mortalidad de los médicos. Los índices de mortalidad también de los médicos. No solamente la forma en la cual contuvieron o trataron de contener la pandemia a nivel nacional, que no fue exitoso el mecanismo, sino también la exposición que tuvieron nuestros médicos y la atención que desde el gobierno le dieron a nuestros médicos. Entonces, minimizar, denostar, hacerlos a un lado, ningunear, pues yo creo que eso no se vale. Abrir un frente contra la comunidad científica o abrir otro frente contra la comunidad científica, contra la UNAM en este caso, dices, oye, pues entonces pues se está peleando con todo mundo, no es la forma de realizarlo. Y de la mano con lo que dice Marcela, o sea, la parte también del otorgamiento de plazas, o sea, estás ahora sí que desplazando a los que deberían de tener ahorita una oportunidad y te estás trayendo pues a los médicos cubanos que podrá haber buenos médicos entre ellos, ¿no? Pero no es el lugar para que puedan ejercer la profesión cuando tienes muchos profesionales de la salud en búsqueda de una oportunidad. No, y va a haber fuga de cerebros. El tema de fondo en este asunto es que hay una política de asistencia financiera del Estado mexicano al Estado cubano, de la administración de López Obrador al régimen autoritario de Miguel Díaz-Canel, que está disfrazado a través de un mecanismo de contratación de médicos cubanos. Y yo pongo la pregunta, ¿acaso está en el mejor interés de México financiar a la dictadura cubana? Pues eso hay que ponerlo en entredicho. Yo no sé cuál sea el interés personal de López Obrador, si es un asunto ideológico, si es un asunto de relación personal con el propio Díaz-Canel, o si hay algo detrás que no estamos viendo de por qué está comprometiendo dinero público a través de un mecanismo que ya raya, según organismos internacionales, en la trata de personas, porque a estos médicos cubanos no se les va a pagar directamente, sino que se le va a entregar el dinero a la dictadura cubana, y la dictadura cubana ellos van a decidir qué, cómo y cuándo les pagan a los médicos cubanos y bajo qué condiciones. Le preguntan y cuestionan al presidente López Obrador, pero México tiene una responsabilidad en esas condiciones en que la dictadura cubana le va a pagar a los médicos. Y dice, no, nosotros no nos metemos en eso. O sea, ponemos el dinero, pero no exigimos absolutamente ninguna condición. O sea, pagamos a que vengan a la zafra médica, ¿y quién le va a pagar a los que hagan la zafra? Sí. Eso no es problema nuestro. Así es. Bueno, a ver, aquí una parte importante. Se ha dicho, ya olvídense de que si es correcto, incorrecto y si es ideológico o no ideológico. Para ejercer la medicina en este país, si eres extranjero, tienes que pasar por un proceso que se llama homologación. Así es. Que es toda una serie de exámenes y situaciones que cualquiera, el médico suizo que venga, el mejor, si quiere ejercer en México, tiene que pasar por esto. Unos protocolos. La pregunta es, ¿estos 500 médicos van a pasar por esos protocolos? Por supuesto o como que no. decíamos en la escuela, por la libre. Tienen pase automático. Por la libre. Por la libre. Entonces, a ver, ¿por qué dar todas esas concesiones? ¿Sí? Y hay gente que incluso desde el lado derecho, o sea, así como la izquierda tiene sus posiciones, desde el lado derecho, en esa radicalización, están advirtiendo que quizá en esos 500 médicos, pues podrían venir 100 activistas que vendrían a hacer labores no necesariamente de sanación del cuerpo, sino de manipulación de las mentes. Entonces, vaya, esta defensa ultranza, como decía Marcelo ahorita, del modelo cubano, para decir Cuba para acá, Cuba para allá, yo defiendo a Cuba y que vayan a la cumbre y que vengan los médicos. Pues son promotores ahora. Así es. No, ahora la portada en Granma todo este mes ha sido López Obrador, claro. En el diario Granma. Tú lo ves. Pues es que es el único, Marcela. Es el precursor. Es el único periódico que puede leer hoy el presidente porque todos los mexicanos están cuestionando. Que México tiene dinero que entregarle a Cuba, tiene manto diplomático que entregarle a Cuba, pero ¿qué nos puede entregar Cuba a nosotros?
Y el Estado cubano tiene un solo activo que le puede ser de utilidad al presidente López Obrador, que son los servicios de inteligencia cubanos. Son servicios hasta cierto punto sofisticados a la vieja usanza, que le han servido incluso a Nicolás Maduro para proteger su régimen durante tantos años, que ha estado bajo el fuego amigo y enemigo tanto de Estados Unidos como de la derecha venezolana. Quienes lo han protegido y resguardado y han evitado un golpe de Estado en Venezuela han sido los servicios de inteligencia cubanos. Y ese es el único activo que tiene el régimen de Díaz-Canel para ofrecerle al presidente López Obrador. Hay otro más que está ahí, menos importante que en otros tiempos, pero no deja de serlo. Recordemos que México fue fundamental para que Castro fuera liberado en la época de Gutiérrez Barrios como director de la Federal de Seguridad. Miguel Alemán les ayudó a comprar el Granma, con el que llegaron a la isla, se hizo la revolución y finalmente llegaron al poder y un acuerdo entre Castro y México. Y ese acuerdo era: Cuba y su guerrilla y su movimiento no se meten en México. Y el garante de eso solía ser un señor llamado Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Sí? Por eso nunca pasó nada. Fue incipiente y manipulada por el propio Echeverría de la Liga 23 de septiembre en los años 70. Y fuera de ahí nos brincamos hasta el zapatismo, que ya fue un momento que se dio cuando Gutiérrez Barrios y los echeverristas quedaron fuera de la política. Es un tema largo, pero la pregunta es, sin Castro Fidel en la escena y sin Gutiérrez Barrios y el elenco echeverrista en la escena, ¿qué papel está jugando hoy para rehacer ese entramado de paz y no meterse con México el presidente López Obrador? Ahí la dejo como pregunta final.